Transcripción del ADN. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas se unen nucleótidos para formar una cadena de ARN usando cada cadena de ADN como molde. La transcripción tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la imagen podemos ver el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la formación de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcripto contiene la información necesaria para generar un polipéptido, una proteína o la subunidad de una proteína. Los inscritos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procedimientos antes de traducirse en proteínas. La traducción es el segundo proceso de la síntesis proteica, que es parte del proceso general de la expresión génica que ocurre en todos los seres vivos. Se produce en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. Estos están formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean el ARN. En la célula eucariota ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, mientras las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. El ARN mensajero en la traducción se decodifica para generar una cadena específica de aminoácidos llamada polipéptido, que es el producto de la traducción. De acuerdo con las reglas especificadas por el código genético, es el proceso que convierte una secuencia del ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Las fases de la traducción son 3: iniciación, elongación y terminación, durante los cuales se va dando el crecimiento del polipéptido. Otros aminoglucósidos como la tobramicina y la canamicina evitan la asociación ribosómica al final de la fase de iniciación y provocan una mala lectura del código genético. Las tetraciclinas bloquean el sitio A del ribosoma y evitan el acoplamiento del aminoácido ARN transmisor. La puromicina tiene una estructura similar al aminoácido ARN transmisor de la tirosina. Por lo tanto, se enlaza en el sitio A del ribosoma y participa en la formación de enlaces peptídicos produciendo peptidilpuromicina. Sin embargo, no toma parte de la traslación y se desacopla rápidamente del ribosoma, causando una terminación prematura de la síntesis del polipéptido. La estreptomicina provoca una mala lectura del código genético en las bacterias a concentraciones relativamente bajas e inhibe la iniciación a concentraciones mayores, enlazándose a la subunidad ribosómica 30S. La primera etapa de la transcripción es la iniciación, la ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN que se llama promotor, que se encuentra al inicio de un gen, que cada gen o grupo de genes como transcritos en bacterias tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cada cadena sencilla necesario para transcripción. La segunda etapa de la transcripción del ADN es la elongación, que es una cadena del ADN. La cadena de molde actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5 a 3. El transcrito del ARN tiene la misma información que la cadena de ARN, contraria a la molde codificante en el gen, pero contiene la base uracilo en el lugar de timina. La última etapa de la
transcripción del ADN es la terminación, que es la secuencia llamada terminadores. Indica que se ha completado el transcrito del ARN. Una vez transcrita, esta secuencia provoca el transcrito sea liberado del ARN polimerasa. ¿Cuál es la cadena que se transcribe? En células eucariotas tienen lugar en el núcleo. La enzima que se encarga de controlar la transcripción es la ARN polimerasa, la cual deshace la hélice de ADN y sintetiza una cadena simple de ARN, usando como molde la hebra de ADN con dirección de 5 a 3. ¿Cuál es el resultado de la transcripción? Es el proceso por el cual se genera una copia de RNA a partir de la consecuencia de un gene. Esta copia, llamada una molécula de ARN mensajero, ARNM, deja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde dirige la síntesis de la proteína que codifica.